les bendiga, buenas noches. Le saluda su hermano Guillermo Morales de la Iglesia Templo Pentecostal, Asamblea de Dios en Atoteja. En esta noche queremos saludar a todos de parte de nuestro pastor Elías Torres y saludamos a todas aquellas personas que están al alcance de esta programación, al alcance de este programa. Y queríamos decirle que en esta noche queremos bendecirlos a todos a través de lo que es la palabra de Dios y el uso y el poder acudir, recurrir a la palabra de Dios como fuente inspirada y que tiene muchos temas. La Biblia es un tipo de libro entre ninguno otro, ¿verdad? No podemos decir como entre otros, no, como ninguno otro, porque es el único que está inspirado por Dios y que revela su palabra y que no es meramente que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios viva. Y en este momento, pues, ¿verdad? Pues quisiéramos comenzar debido a eso, porque estoy bien interesado en traerles lo que Dios me ha dado para ustedes. En esta noche yo voy a traer varios versículos que tienen que ver con esto y en lo que expresa Pablo y cómo lo expresa. Yo sé que a veces puede nuestro hermanito Pablo, perdón, excúsenme, hermanito Pablo como que se enarbola con la bandera de Cristo y empieza a decir las cosas como son, al pan pan y a lo demás pues como se llame, pero que en este sentido Pablo lo que tenía era una especie de denuedo, tenía un deseo ardiente de exponer la palabra de Dios tal como Dios se la había dado, sin estar buscando demasiadas figuras retóricas. En muchas ocasiones él se ponía también retórico, ¿verdad? Con varias imágenes y aspectos gráficos donde él a través de la palabra y del verbo, ¿verdad? De esa palabra y del lenguaje hablado, pues él expresaba lo que tenía que decir de parte de Dios. Y a veces sonaba bien amoroso, pero a veces sonaba bien contundente. Pues en esta noche vamos a ver una mezcla de esas cosas, donde Pablo nos dice y nos da, le habla a Timoteo y le dice varias cosas, le aclara a través de su rol que a través de su rol de pastor, él le encomienda que haya un comportamiento práctico, pero a la misma vez no dejarse llevar por influencias de sus tiempos. Y cuando comenzamos a pensar eh, cuál era la corriente de los tiempos en aquella época, y si usted empieza a leer la Biblia en esos momentos en que Pablo describe muchas de las situaciones que pasaban en aquel tiempo, pues la realidad es que si usted lo lee y usted está en esta época, usted dice, oye, pero ¿qué clase de similaridad hay desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Pablo y que también en muchas situaciones pues se repite en esta época que básicamente estamos en tiempos apocalípticos y había en aquellos tiempos de Timoteo había unas prácticas y hay unas prácticas que en nuestra época, nuestra era moderna, pues también se repiten. Así que vamos a estar enfocados en ese tipo de temas. Por eso yo le he querido poner, le he querido nombrar a este mensaje, ¿dónde está tu enfoque? En otras palabras, en qué me voy a enfocar. Pero antes de eso, pues vamos a orar, hermanos, y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Vamos a, perdón, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, sea el objeto de tu consideración. Necesitamos, Dios mío, que seas tú el que sigas trayendo tu palabra verdadera, el que seas tú, Señor, el que sigas fomentando que nosotros podamos exponer el mensaje que tú deseas que se irradie, Señor, a través de estos medios. Señor, y que llegue a cada vida, Señor, que tenga
necesidades particulares, Señor, que tenga unos deseos particulares de que Dios toque su vida de cierta manera en particular y que tú respondas, Señor, a la necesidad de cada uno. Señor, eso es cuando tu palabra se convierte en rema para cada uno de nosotros, que nos habla a cada uno conforme a nuestra necesidad. Y que no importa, Señor amado, que hayamos leído 1000 veces el mismo pasaje, siempre tendrá un significado especial y particular en el que tú nos hablas, Señor, a nuestra vida de manera eficaz, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que este mensaje siga transcurriendo, Señor, los aires, siga trascendiendo los aires y que pueda llegar a las vidas que los necesiten, Señor amado, empezando por nosotros, la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, debido entonces a que tenemos este tema de dónde está tu enfoque, vamos a buscar varias lecturas en las que las voy a decir, las voy a mencionar rapidito, algunas de ellas pues voy a profundizar un poquito más, pero quiero comenzar con la lectura de la Biblia en Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y con esto entonces vamos a proceder diciendo lo siguiente. Fíjese, hermano, que la Biblia nos dice claramente, y quien está hablando en este momento es Jesús de Nazaret, y lo estamos citando, donde Él nos recomienda que no nos enfoquemos específicamente en cosas que pueden ser temporeras y que pueden estar sujetas al paso del tiempo, al paso de las inclemencias, a las diferentes cosas que pueden afectar esos tesoros que podemos querer acumular y que sean el objeto del detrimento o la degradación, o que se desmerezcan esos tesoros que podemos estar acumulando. Pues Jesús da una recomendación. Ese tipo de tesoro no se empeñen en estar acumulándolo, en estar fomentándolo en las vidas de ustedes, porque van a ser el objeto de la degeneración, de la degradación, y se van a corromper, se van a desgastar, van a estar en este momento, pero más adelante nadie sabe si van a permanecer. Por tanto, y además pueden ser el objeto de que puedan ser atacados o robados o apropiados ilegalmente, ¿verdad? Se pueden apropiar de ellos ilegalmente, y también pueden hurtarlos. Entonces Jesús está recomendando en esta palabra, diciendo: no se hagan tesoros entonces de esa naturaleza, más bien háganse tesoros y acumulen tesoros, y que pueden incluir hasta experiencias personales con Dios. Hacer tesoros en el cielo, donde en ese lugar, a ese tipo de tesoros, no pueden ser corrompidos ni por la polilla ni por el orín, ¿verdad? No pueden ser degradados, no se pueden corromper, no se pueden corroer tampoco. Y en ese lugar, en el cielo, no vamos a tener que estar pendientes de ladrones que puedan hurtar esos tesoros, porque están localizados en un lugar donde primero no tienen acceso y segundo no están expuestos a ese tipo de actividad. ¿Y por qué Jesús recomienda eso? Porque Jesús le dice: mire, fíjese que es importante que esté en el cielo ese tesoro que usted se haga, ¿verdad? Que usted acumule, porque mi declaración es que donde esté el tesoro de ustedes, es que va a estar vuestro corazón. En otras palabras, es que pues, va a estar su pensamiento, su sentir, todo lo que usted tenga por dentro, todo lo que usted contenga en su corazón, en su vida, va a estar en
el cielo, todo lo que esté en su vida es lo que va a estar contenido en su tesoro. Pero si usted acumula tesoro para cosas que pueden ser pasajeras, pues ese aspecto pasajero va a estar incluido en esas cosas que usted está acumulando. Por lo tanto, el dictamen o la conclusión a la que llega Jesús es decir, donde esté su tesoro, ahí es que va a estar su corazón. En otras palabras, esas cosas en las que usted se enfoca es lo que usted va a estar conteniendo, es lo que va a estar dentro de su corazón, dentro de su vida, dentro de su alma, su intelecto, su pensamiento, etcétera. Bueno, pero mire, fíjese que a veces escuchamos por ahí que alguien le dice a otra persona, oye, tú eres un interesado. Y entonces al decirle así, usualmente en nuestra comunidad, en nuestra cultura boricua, siempre cuando escuchamos esa frase con esa connotación, pues pensamos de forma negativa. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo decir es, tú lo que siempre estás buscando es cómo beneficiarte, tú lo que siempre estás buscando es cómo acumular para ti. Eso es lo que significa entonces, tú eres un interesado. Pero la realidad es que es verdad que a veces suele tener una especie de sentido negativo, pero depende realmente dónde esté mi interés, ¿verdad? En qué yo me enfoco y en qué se basa mi interés y hacia dónde se dirige mi interés. La realidad es que si yo me interesara exclusivamente en los aspectos terrenales y eso va a ocupar el primer lugar por encima de mi relación con Dios, va a ocupar el primer lugar por encima de mi cónyuge, va a ocupar el primer lugar por encima de mi familia, eso va a tener un sentido negativo, definitivamente. Pero, por el contrario, si está ese interés basado, ¿verdad? O dirigido, enfocado en aspectos espirituales y celestiales, eso va a estar ocupando el primer lugar y va a fomentar mi relación con Dios, va a aumentar o va a fomentar mi relación con mi cónyuge, con mi familia, va a tener un sentido positivo y en ese sentido será edificante. Así que, aunque le digan a usted, usted es un interesado, yo quisiera estar haciendo la salvedad de que depende en qué sea lo que usted esté interesado. Así que, habiendo entonces dicho eso, yo también quisiera hacer esa misma pregunta nuevamente. ¿Dónde está entonces nuestro enfoque? ¿Está en cosas celestiales o está entonces en cosas terrenales? Dependiendo de dónde nos enfoquemos, pues entonces el sentido puede ser desarrollado de forma positiva o de forma negativa. Pero entonces, quiero mencionarles algo. Hablando precisamente de ese enfoque, nosotros vivimos en esta era moderna en donde se ha proliferado, y donde también hay, ya sabemos que por todos lados hay señales apocalípticas donde se nos ha dicho que la ciencia aumentará, que habrá personas que se corrompan, que serán engañadas, etcétera, por diferentes falsos maestros y falsos profetas. Así que estamos en una época en que la Biblia ha sido clara y ha mencionado que en esta época en la que vemos señales ya apocalípticas, habrá una proliferación, un gran aumento, en otras palabras, de este tipo de actitud, de este tipo de conducta, de este tipo de personas que piensan de esta manera, donde se dedican a corromper buenas costumbres, corromper las ideas sanas y saludables y santas que la Biblia nos enseña y que pone en nuestro corazón y en nuestra mente, y las quieren cambiar por otras cosas, ¿verdad? Ya la Biblia entonces, a nivel apocalíptico, ya la Biblia nos ha advertido que esto iba a estar sucediendo en los tiempos en los que las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia y a realizar todas las demás otras cosas como la segunda venida, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga a buscarnos será que nos encontraremos con Él en las nubes,
pero en ese momento no va a haber un descenso como tal a la tierra. La segunda venida entonces es la que promueve ese tipo de actividad en la que sí Cristo va a venir a pisar la tierra y va a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, fíjense qué cosa, que como le estaba diciendo, en esta era moderna y donde hay señales apocalípticas, nosotros recibimos un gran bombardeo y ese bombardeo tiende a ser constante de personas que se hacen llamar influencers. Eso, ¿verdad? Se ha convertido en un oleaje, una moda, una especie de práctica que se ha proliferado porque precisamente hay muchas personas que a través de este tipo de práctica como influencers o en español esto le llaman creadores de contenido, eh, utilizan diferentes tácticas, diferentes prácticas, diferentes temas para poder persuadir a las personas que ven sus canales de redes sociales y que ven otros tipos eh, de programación o de onda que se irradia a través de las ondas eh, eh, de radio, de televisión o a través de internet, etcétera, utilizan las tácticas de influir en las personas para poder convencerlas y persuadirlas de que lo que ellos están diciendo es correcto, porque en muchas ocasiones, en la medida que la persona se adquiera fama, pues comienza a recibir paga por este tipo ¿verdad? Por mantener este tipo de actividad, tipo de programas, tipo de canales como en YouTube y etcétera. Así que como influencers o creadores de contenido, eh, ellos, ¿verdad? Se hacen llamar así y a través de esa práctica entonces se sienten como guías ellos muestran que se sienten como guías en todo tipo de temas. Así que los tipos de temas son abundantes, bien diversos, bien numerosos, etcétera. Pero fíjese que entonces hay algo que tengo que mencionar. eh, Porque hay a través de la conducta, las prácticas que vemos que demuestran estos creadores de contenido o influencers, pues vemos que se manifiestan cosas que a veces nos extrañan, especialmente a la iglesia y a los hijos redimidos de Dios. Una de las cosas que puedo mencionar, bueno, una o varias de las cosas que puedo mencionar, es que estas personas llamados influencers o creadores de contenido nos muestran a veces, en algunas ocasiones, que han amasado fuertes sumas de dinero y hasta cómo lo gastan. Y eso pues empieza a generar en la población en general, ¿verdad? Empieza a generar en la población en general eh, muchas clases de actitudes, muchas clases de conducta que pueden ser no edificantes. Y entonces, pues, como que quieren fomentar la codicia y quieren fomentar el estar haciendo insinuaciones o haciendo ostentaciones de que miren cómo yo me las he arreglado para poder ganar todas estas grandes sumas de dinero y miren cómo lo gasto. Por cierto, ha habido gente que en estos últimos años han entrado en un terreno en el que se han metido en problemas con las autoridades. Y lo voy a dejar ahí. Eh, También esas personas, creadores de contenido, recomiendan marcas de artículos, lecturas de libros de temas diversos. eh, eh, Muchos de ellos no recomiendan la Biblia, recomiendan cualquier cosa menos la Biblia. Estas personas también se proyectan como seres de luz y guías espirituales. También aconsejan en la toma de decisiones basadas en la cultura popular y en la tradición oral. También llaman folclore a las palabras corrompidas y al lenguaje chabacano, como una especie de, ¿verdad? Haciendo esto de llamarlas que son folclore puertorriqueño, como tratando de utilizar o de crear un tipo de licencia para la expresión insultante y vulgar. También opinan sintiéndose expertos en cuánta disciplina existe y aconsejan con gran autoridad incluso en temas eclesiásticos sin haber recibido ni procurar tener eh, trasfondo bíblico alguno. Así que
vemos como estos influencers se dedican a este tipo de cosas. Lo que está detrás de cada una de estas prácticas es precisamente el aspecto de querer seguir adquiriendo ciertas famas, acumulando cantidades de likes, y en la medida que acumulen cantidades de likes se vuelven famosos, y empiezan a acumular audiencia, y en algunas ocasiones entonces muchos de ellos, debido a la gran acumulación de personas que siguen simpatizando con sus puntos de vista, entonces empiezan a recibir paga y los empiezan a invitar en diferentes publicaciones, canales de YouTube y diferentes cosas. Así que arrastran multitudes. Pero mire entonces qué dice la Biblia acerca de muchas de estas cosas. Ya mencioné la conducta, ahora vamos a ver, a colocarlo a la luz de las Escrituras para que veamos qué nos dice Pablo con respecto a conductas parecidas a esta. Mire, si buscamos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, mire cómo dice de la siguiente manera la palabra del Señor. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aconsejándole como pastor que es. Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en otras palabras, en los últimos tiempos, en tiempos apocalípticos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Eso es lo que me dice la Biblia en la versión Reina Valera. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poquito más atemperado, un poquito más ajustado a nuestros tiempos de era moderna. Dice esa misma escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9, de la siguiente manera. Timoteo, le dice Pablo en esta versión, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, en otras palabras, ostentarán y, como decimos en boricua, se las estarán echando. Se las echan, los muchachos de escuela superior dicen, serán fronteadores, estarán fronteando. Y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. En otras palabras, para ellos lo sagrado no existe. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, le dice Pablo a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos, por algo será que él lo decía, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas
de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo. Esto tiene mucha connotación y muchos significados que están entre líneas. Dichas mujeres, dice el versículo 7, siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, y lo coloca entre comillas, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Pero no se saldrán con la suya, dice Pablo, por mucho tiempo. Algún día, y por eso es que le digo que Pablo era certero y a veces contundente cuando hacía sus pronunciamientos, algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. En otras palabras, va a llegar el momento en que aun cuando traten de utilizar muchas técnicas de publicidad, muchas técnicas que son utilizadas por la industria de la promoción, de los anuncios, etcétera, las mismas técnicas son usadas por ellos. En eh, en esas clases de actividades donde tratan de fomentar conductas, hablan el lenguaje un poco censurable y nos muestran diferentes tipos de actividades a las que ellos se dedican o a las que ellos sugieren o recomiendan que uno se puede dedicar para seguir por la misma corriente que ellos han decidido seguir. Pero mire entonces lo que Pablo responde, ¿verdad? Y parece, por eso les decía al principio, pareciera como si Pablo hubiera venido y hubiera estado viviendo un tiempo en nuestra época moderna, en nuestra era moderna, y después hubiese vuelto entonces a donde estaba Timoteo y escribiéndole a él. Porque cuando hacemos una especie de comparación, cuando hacemos una especie de análisis, vemos que muchas de las cosas que Pablo le advertía a Timoteo se estaban manifestando en aquellos tiempos, pero también se manifiestan en estos tiempos. Y precisamente estamos hablando de postreros días, de tiempos apocalípticos, etcétera, donde ya vemos señales de que la venida de Jesús se acerca y que durante esos momentos y ese tipo de era en la que estamos, la Biblia nos menciona que iba a haber este tipo de conducta y también Pablo hace una especie de exposición bastante certera del tipo de actividad, pero también del tipo de actitud, del tipo de conducta y de manifestación específica del comportamiento de estas personas y que haría que entonces cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de exhortación, cualquier tipo de recomendación que se ofrezca, se vuelve nulo, se cancele, se haga sal y agua, como decimos en Puerto Rico, los boricuas, y se anule cualquier tipo de intento de influencia y cualquier tipo de creación de contenido para y será opacado por estas conductas que son reprobables, ¿verdad? Estas conductas que son censurables o reprobables. Pero mire lo que pasa. También Pablo le dice a Timoteo y le da unas recomendaciones. Además de decirle, no sigas a esta gente, no les hagas caso, no te vayas detrás de ellos, no creas lo que dicen porque se dedican a este tipo de práctica y esto no es edificante ni para ti ni para la iglesia que tú estás dirigiendo, etcétera. Fíjate que no lo hagas. Sin embargo, Pablo en yuxtaposición, esa palabra hoy no, me dirían que todavía no es domingo y que no la puedo decir, pero ya yo la usé. Yuxtaposición sería como comparar una cosa al lado de la otra. Y entonces cuando hacemos esto, vemos que Pablo le dice, esto es lo que al tipo de actividad que este tipo de personas, falsos maestros, se dedican. Pero mira lo que yo entonces te presento como una alternativa. La alternativa viable y que entonces estará
relacionada y bien en congruencia, bien en acorde con el tipo de conducta que Jesús habla entonces en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, donde él dice: no se hagan tesoros en la tierra, más bien háganse tesoros en los cielos, porque allí lo que ustedes obtengan como tesoro, nadie se los va a poder quitar. El tiempo que le pase por encima no va a poder afectarlo, no va a poder degradarse con el tiempo, no se va a degenerar con el tiempo, nadie se lo va a poder robar, nadie se lo va a poder quitar. Y donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Eso es lo que dijo eso. Pero, así que para que esto se cumpliera, Pablo entonces le hace una recomendación, ¿verdad? Primero le hace la advertencia: no sigas detrás de estas obras, de estos tipos de personas que son maestros, entre comillas. Eso quiere decir que se dedican a querer enseñar temas, pero la realidad es que cuando lo hacen, se contradicen o anulan o cancelan lo que dicen con sus propias actitudes, palabras y hechos. Siempre yo he escuchado, y es cierto, ese tipo de cosas, que a veces, que en muchas de las ocasiones, nuestros propios hechos o actos van a estar hablando mucho más duro, va a ser una voz mucho más fuerte que la que nosotros podamos hablar con nuestra boca. Así que eso significa que a veces no, en la mayoría de las ocasiones, nuestros hechos van a demostrar si de verdad nosotros lo que estamos diciendo creemos en ello o que lo practicamos. Así que nuestros hechos van a comprobar si verdaderamente lo que nosotros decimos lo hacemos, y si lo que nosotros estamos diciendo verdaderamente tiene peso o no en nuestras vidas. Bueno, pero entonces en 2 de Timoteo 3:16, capítulo 3, versículo 16, Pablo le da una recomendación maravillosa, una recomendación que no tiene límite, pero que a la misma vez trasciende los tiempos. Y es que le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Perdón. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, no solamente te va a servir para poder enseñar a otros y además para poder aprender tú, también va a hacer un efecto que es sumamente valioso en el ser humano, pero también para los hijos redimidos de Dios. Y es que la escritura nos va a redarguir, en otras palabras, va a hablar a nuestra conciencia y nos va a llevar por el camino de hacer un examen, una introspección. En otras palabras, nos vamos a examinar a nosotros mismos para que podamos asegurarnos de que lo que estamos haciendo está correcto y de que estamos actuando, pensando, articulando, hablando de forma correcta y en una forma que nadie tenga que señalarnos cosas negativas. Así que además la Biblia, Pablo menciona a Timoteo que la Biblia también se puede utilizar para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, nos va a enseñar valores y a la misma vez nos va a decir de lo que está bueno, de lo que está correcto, de lo que está incorrecto, y poder hacer que otros aprendan cuáles son los valores justos y razonables. Y todo esto, la Biblia lo hace con un propósito, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y llegue a acercarse, a comenzar a acercarse. Eso pasará cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Seremos perfectos cuando estemos en el cielo. Pero empecemos el camino en esa dirección de ser perfecto, y que esa persona, ese es el propósito de poder utilizar la palabra de Dios para enseñar, para redarguir y corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, llegue a ser perfecto y que esté totalmente y enteramente preparado para todo tipo de buena obra. También mire lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12, que eso es otra de los
de por qué consultar la Biblia en vez de consultar lo que nos digan otras personas que están basadas en su propia opinión. ¿Por qué consultar la Biblia? Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así que tiene una autoridad y supremacía para poder realizar cambios, algunos superficiales y otros mucho más profundos, ¿verdad? Porque la Biblia me dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y mire, y dice la Biblia, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. En otras palabras, nos ayuda a poder aclarar y estar claro en cada uno de los pensamientos, el valor que cada uno de esos pensamientos tiene y si tiene un efecto edificante o no, y además las intenciones del corazón. Que es de lo que habla también Jesús en Mateo 6, 19 al 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que la Biblia, cuando nos habla acerca de que diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, está incluido el que Dios va a poder saber. Y además nosotros mismos, a través del examen y del el escrutinio, el poder escudriñar la Biblia, vamos a poder utilizarla para que esta palabra de Dios penetre en nuestras vidas, discierna lo que está correcto de lo que no está correcto, nos redarguya, nos hable a nuestra conciencia y nos ayude a poder examinar y poder hacer conciencia de si estamos actuando bien o mal, y de esta manera poder discernir cada uno de nuestros pensamientos y cada una de las intenciones del corazón que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, yo tengo que volver a realizar la misma pregunta basada en el tema de esta noche. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En qué tú te estás enfocando? ¿Estás enfocándote en personas que pueden ser creadores de contenido, en personas que puedan estar utilizando la creación de un contenido fuera de lo que está en la Biblia? Porque si lo estamos haciendo en donde está basado en lo que dice la Biblia, pues la situación es otra. Pero si si esas personas se están basando en su propia opinión y quieren dejar la Biblia afuera, pues me dice Pablo que no van a estar dando buenos consejos y que lo que van a hacer es terminando en un estado que va a ser muy mal, un estado muy malo, y en lo que Pablo de manera contundente habla acerca de esas prácticas y de los tipos de actividades a los que se dedican. Por lo tanto, tengo que proclamar lo siguiente. La Biblia es el manual de vida para todo el mundo. Para todo el mundo. Si tenemos dudas de cómo debemos conducirnos, podemos acudir a la Biblia. Si quisiéramos buscar ejemplos de cómo se han comportado personas y cómo les ha ido, ¿verdad? ¿Qué resultado ha tenido el hacer caso de lo que diga la Biblia o el no hacer caso de lo que diga las instrucciones que Dios da a través de sus escrituras? Si vemos los ejemplos, vamos a ver en qué han resultado cada uno de esos dos casos diferentes. Los que han seguido la Biblia, los que han utilizado el consejo de Dios, han sido exitosos. Los que no han utilizado el consejo de Dios, tenemos que decir que posiblemente no hayan cosechado triunfos como para sentirse satisfechos. Pero, repito, la Biblia es el manual de vida y es la guía para toda situación. Así que yo en esta noche quiero decir lo siguiente. ¿Dónde está nuestro enfoque? Ahora me voy a incluir porque yo también tengo que utilizar este tipo de conducta y este tipo de proceder para que yo también sea exitoso. Es lo que todos queremos que suceda. Así que yo pregunto y cierro entonces con esto para hacer una oración. Yo pregunto, ¿dónde está tu enfoque? Señor, te damos gracias en esta noche
porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor amado, has puesto en esta noche, Señor, este empeño en querer irradiar este mensaje de esta forma, de esta manera, Señor. De alguna manera, Señor, tú has querido que todo lo que se presente como mensaje aquí, Señor, contenga un mensaje espiritual y que nos ayude a poder enfocarnos en lo que debe tener trascendencia espiritual y permanente, Señor, para nuestra vida. Señor, que podamos tener acumulación de tesoros que no están sujetos, Señor amado, a la corrupción, que no están sujetos, Señor amado, a que haya algún tipo de conducta o algún tipo de situación que las dañe o las degenere en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú sigas, Señor, actuando en cada uno de nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro intelecto, Señor, nuestro sentir, nuestros sentimientos, para que siempre tengamos presente en qué debemos enfocarnos y que siempre aparezca como que la primera alternativa en nuestra vida en la que debemos estar enfocados, siempre es tu palabra. Y tu palabra, Señor amado, es vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por estas cosas y nos despedimos en esta noche. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por su atención.